hoy para mí es especial, porque tengo a don José Seco, buenos días, que es presidente del área de educación del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Sea usted bienvenido a esta su casa. Pero tengo un buen amigo que tenía muchas ganas de tenerlo presente en este estudio, porque nos ha ayudado muchísimo. Fernando García, que es el portavoz del área de sanidad del sindicato CESIF Comunidad Valenciana. Sea usted bienvenido a esta su casa. Muchas gracias y agradecido de estar aquí en tu casa y en la de todos. Porque Fernando nos ha ayudado una barbaridad. Bueno, lo hemos dicho aquí en diversas ocasiones, José ya lo sabe, porque ha venido más a vernos con carácter presencial y espero que Fernando a partir de ahora pueda, cuando sus obligaciones se lo permitan. Estamos tremendamente agradecidos al sindicato CESIF porque han sido nuestros ojos, habéis sido nuestros ojos y nuestros oídos, sobre todo en los momentos más oscuros, más difíciles, cuando la pandemia ha arreciado y donde, bueno, pues nos encontrábamos con una tesitura, con una situación muy complicada, donde más allá de las ruedas de prensa que nos daba la consellera de Sanidad, Ana Barceló, pues no teníamos conocimiento de la situación y de la magnitud real que estábamos viviendo y padeciendo. Por tanto, os agradezco enormemente a los dos. Empezamos hablando con Fernando García, que él se acordará bien. Luego tuvo sustituto con Rafael Cantó, también un estupendo portavoz de CESIF, y luego hemos retomado ya el contacto con Fernando, con el cual hemos coincidido hasta con conexiones también nacionales, con algunas teles nacionales. Y con José Seco, que es nuestra voz y nuestros ojos también en el área de educación. O sea que estoy muy contento de que estéis aquí los dos hoy con nosotros. Muchas gracias. Las cosas hay que agradecerlas como son. Bueno, José, vamos hablando con Fernando. Empezamos por el ámbito sanitario. Venga, vamos allá. Luego vamos a ir haciendo recordatorio de todo lo que hemos vivido en más de un año, que se dice pronto. A ver, lo más inmediato. Ayer, Fernando, vimos un ligero repunte de casos a nivel nacional, también algo en la Comunidad Valenciana, un ligero repunte también de ingresos en UCI, regla elección número 1, que antes lo comentábamos también con Juan Carlos San Juan, que no se ha terminado la pandemia ni mucho menos, y en segundo lugar, claro, como es normal, vamos teniendo casos de gente más joven, sobre todo porque los mayores ya en un porcentaje mayoritario los tenemos vacunados. Entonces, con esta situación, venga, primer análisis del panorama que hay. Pues la verdad es que sí que estamos preocupados, los profesionales estamos preocupados porque este ligero subida hacia arriba, que la tendencia debía ser hacia la baja, pues nos preocupa. Entonces tenemos que seguir vigilantes. Esto enlaza con los contratos que se van a despedir. Sí, de esto hablaremos a continuación. Entonces, desde luego que mucha precaución. El virus no se ha ido, sigue estando ahí. Y ojo, porque ahora volvemos a la presencialidad en los centros de salud. Los hospitales tienen que retomar la actividad diaria. Y sobre todo vamos a tener dentro de nada las vacaciones y los turistas. Con el ritmo tan vertiginoso de los acontecimientos, Fernando, ¿os da tiempo a intentar ir, aunque sea un poquito por delante del virus, en el sentido de, al ir viendo los movimientos, hablando en plata, de abrir la mano sobre, claro, vamos permitiendo mayor movilidad, como tú dices, cada vez mayor asistencia de manera presencial a cualquier tipo de centro de trabajo, educativo, etcétera? Quiero decir que este pequeño repunte que estamos teniendo ahora entra dentro de lo posible, con la gran incógnita que hemos hablado en la primera parte del programa, que tiene que ver con la llegada de turismo. Vamos a tener turistas obviamente nacionales y también internacionales. ¿Veis? Por eso digo, ¿podéis hacer algún tipo de previsión de lo que pensáis que puede pasar ahora en esta temporada estival y un poco también por la experiencia ya acumulada del año pasado? A ver, la cuestión aquí es que evidentemente si no hay la vacunación necesaria que tenemos que acelerar, pues nos veremos obligados a que al final la tendencia es hacia arriba. Entonces tenemos que seguir manteniendo las medidas de seguridad, vacunar sobre todo, y sobre todo prevenir. Es fundamental la prevención, es decir, hay que ir a los centros de salud, me refiero, los técnicos, hay que ir allí y hacer revisar si se cumplen las medidas, los circuitos de COVID y no COVID, y sobre todo tener la precaución de evitar. En el área educativa, José, a ver, el curso va poniendo poco a poco su epílogo a trancas y barrancas. Yo también he visto en los últimos días que, aunque no salga ahora ya tanto en los medios, curiosamente, hay aulas confinadas, sigue habiendo aulas confinadas. Y aunque el porcentaje mayoritario nos da lugar o nos da pie a la esperanza, en el sentido de que todo evoluciona
parece que de manera bastante positiva. La primera pregunta obligatoria es, ya a estas alturas, que estamos ya rozando el mes de junio, pues el balance, ¿no?, de lo que ha sido el curso, de cómo está finalizando y de lo que nos está enseñando también estos repuntes de COVID respecto a que, repito, seguimos teniendo aulas confinadas en centros educativos. Sí, efectivamente, hay aulas confinadas. Es cierto también que el porcentaje es relativamente bajo y, por lo tanto, seguimos en esa línea de mantener medidas muy fuertes a la hora de la seguridad en los centros educativos implantadas por los equipos directivos y por los docentes, y eso hace que, evidentemente, esa incidencia sea baja. Y dicho esto, el resumen del curso es positivo. Es positivo porque recordemos que en septiembre la situación era muy complicada. Después de Navidades la incidencia, y nuestro sindicato lo pidió por ello, superaba los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Eso los es. Centros no se cerraron, a pesar de que CESIF como sindicato pidió el cierre porque entendía que era insostenible esa situación, y los docentes hemos estado trabajando conjuntamente con los alumnos, las alumnas y las familias para seguir adelante. Por tanto, positivo a pesar de las circunstancias. Lo preocupante, las noticias y sobre todo las vías también por las cuales llegan esas noticias de la preparación del curso que viene. Y es que en lugar de tomar una crisis como una oportunidad, en lugar de ver que esto nos debe de enseñar y tenemos que mejorar en la calidad de la educación, con medidas claras y con inversión tanto en personal como en instalaciones, no parece que sea la línea de la Consellería. Y en esta línea lo que tenemos es, bueno, que se va a disminuir la distancia entre alumnado de 1,5 a 1,2 al año que viene. Entendemos que esta medida solo viene justificada por el aumento de la ratio del número de alumnado en las clases, y eso implica que no hemos aprendido a que una atención más personalizada al alumno hace que el aprendizaje sea mejor. A ver, varias cuestiones. Por ejemplo, el tema del famoso enfermero o persona digamos, de referencia que estaba controlando la situación epidemiológica, ese denominado enfermero escolar o algo así que se llamó, finalmente apareció en las aulas, aunque fuese de manera esporádica, o finalmente no se puso en la práctica. Punto número uno. Como tú bien señalas, respecto al tema también de la separación entre alumnos, yo pues tampoco coincido contigo, tampoco lo veo muy de allá. Y el tercer punto, también muy importante, sabéis que hemos hablado durante la pandemia con distintos técnicos que han recalcado en muchísimas ocasiones que incluso los espacios cerrados pueden ser seguros siempre y cuando se mejoren las canalizaciones de aire acondicionado, se apliquen los filtros EPA, como tenemos aquí en el estudio, y un largo etcétera. Es decir, lo digo porque vamos a volver a tener a sobre todo a los más pequeñines, con las ventanas abiertas de par en par en pleno invierno. Sí, serían varias cuestiones que te hago y repito, y tener un mayor control en las aulas para que alguien con cualificación sanitaria pueda realmente advertir de que hay un caso o dos para tratar de esta manera erradicar un brote de la manera más pronta posible. A tu primera pregunta, no. No, muy bien. Vale, empezamos bien. Me refiero a que nosotros como sindicato evidentemente pedimos, y es una reivindicación histórica, ese personal sanitario en los centros educativos. La Consellería nunca lo contempló y, bueno, en ocasiones puso incluso excusas peregrinas de el por qué no se albergaba esa posibilidad, además viviendo una pandemia mundial y con la gravedad en los datos de fallecidos y de personas que han padecido esta enfermedad, esta pandemia. Dicho esto, la Consellería no tiene ningún interés a día de hoy en seguir peleando para aumentar esa seguridad que daría este personal, y nosotros seguiremos luchando porque entendemos que es lo que corresponde, y sobre todo porque el hecho de no disponer de este personal especializado en el área de sanidad y sanitario en los centros educativos implica que a los docentes se les da una responsabilidad que muchas veces no le corresponde, porque claro, evidentemente los docentes todos tienen que tener esos conocimientos. Hombre, no, esto es lo más normal, y por ejemplo los aparatitos que te apuntaba también con filtros EPA, una de dos, o los ponemos en cada aula y en función, recordemos que estos aparatos tienen un tamaño u otro en función de las características del espacio físico, es decir, que tiene por ejemplo un aula, o el segundo punto, la revisión, y esta pregunta ahora se la extrapolo enseguida a Fernando, sobre esa revisión de las canalizaciones de aire acondicionado, que
que, insisto, como dicen los técnicos, si se revisan, se limpian y se colocan esos filtros, no hay ningún tipo de problema porque reciclan el aire de una manera limpia. Esto os consta a vosotros que se está llevando a cabo en los centros educativos. Yo entiendo que en todas partes no se puede hacer porque hay muchísimos en la Comunidad Valenciana, pero bueno, al menos que se vea una voluntad que ya de paso, por cierto, se mejora para cualquier otro tipo de problemas derivados de cualquier otro tipo de contagio bacteriológico o vírico. ¿Se contempla cómo debería de ser en el volumen e intensidad correspondiente a la Comunidad Valenciana? No. Es cierto que la Consellería compró y así lo publicitó, porque la verdad es que sí que está muy publicitado aquellas 8.000 unidades de estos aparatos, pero si contamos que tenemos más de 30.000 aulas, evidentemente parece que el número es insuficiente. Dicho esto, evidentemente la Consellería dice que es para aquellas aulas donde no se garantiza esa ventilación cruzada. Nosotros entendemos que la seguridad no tiene límites, que no podemos fiar únicamente a la ventilación cruzada el hecho de que se renueve el aire y que en realidad estaríamos utilizando una crisis como la que hemos vivido sanitaria para mejorar las infraestructuras educativas y se está perdiendo ese impulso, ese trabajo que los comités de seguridad, a pesar de la administración, nosotros estamos trabajando, aportando esas propuestas para que realmente se hiciera esa inversión. Aquí lo más importante es que la administración debe de ser garante de la seguridad y de la salud del conjunto de colectivo que trabajamos en los centros educativos y que estudian en los centros educativos. Y a día de hoy creemos que se pueden hacer muchas cosas y no se está haciendo. Y eso siempre pasa por inversión y sobre todo predisposición a negociar. Y nos encontramos en que muchas veces la negociación para la administración, en este caso de educación, es esto es lo que hemos propuesto, arreglarnos o aportar en temas de redacción únicamente, como yo suelo decir, las comas, y entendemos que ese no es el camino y que no podemos, con la situación que tenemos ya no que va a venir, sino que tenemos ya de crisis social y económica, que la educación no sea el pilar fundamental para poder impulsar la salida de ella. Luego te pregunto, por el tema evidentemente, de la asistencia presencial o la formación online. Fernando, extrapolo la pregunta. Mira, vamos a ver, primero estoy de acuerdo con lo que plantea José Seco, Educación CESIF, y lo primero que me ha sorprendido al llegar aquí al estudio es el filtro EPA que tenéis. El filtro EPA, ¿te ha sorprendido? Lo primero, porque yo que he estado, yo como presidente provincial de Valencia de Sanidad, me gusta, cuando tengo disponibilidad, ir a los hospitales y hablar con los compañeros, los profesionales, y os podéis creer que no hay filtros EPA en las salas donde está el personal a disposición. Es decir, no hay filtros EPA. Entonces, es que esas medidas no se cumplen cuando esto debe ser una oportunidad para invertir, lo que decía José Seco, invertir en cuestiones que garanticen la seguridad, la salud y sobre todo la inversión en sanidad y en salud se multiplica por 4. Respecto a este tema que tú me estás apuntando, bueno, yo lo digo públicamente, esto fue una idea de mi mujer, que además es fenomenal. Que además es personal sanitario, porque es farmacéutica, pero claro, esto vino derivado de esa época precisamente de la Navidad, como bien conocéis los dos, como bien decía José, que era el momento donde estábamos padeciendo porque tuvimos ese aluvión y esa avalancha de casos y donde él sabe que estuvimos de acuerdo que algunas semanas tendríamos que haber cerrado las clases de manera presencial. Otra cosa es la formación online, pero de manera presencial. Pero respecto a lo que tú dices, bueno, fue una idea de ella, pero evidentemente también es verdad que buscamos un aparato acorde a las características de este estudio en el cual nos encontramos. Y eso que nosotros tenemos canalización de aire acondicionado, pero yo por eso insisto mucho en ese punto. Y ese detalle que tú destacas me parece tremendamente significativo. Aquí voy a lanzar un poco una baza también a nivel un poco también a veces de iniciativa de los profesionales. Creo que a veces hay que tomar también decisiones valientes. Es decir, en el sentido de, oye, esto no me da consejería o algo, pero claro, cuando nos estamos jugando la salud literalmente, pues chicos, buscamos un aparatito, hacemos una colecta y ya por supuesto, luego se lo pediremos a la consellería. Claro. Es el primer aspecto. Pero el segundo es lo que te digo, y lo enlazo ya con lo que estamos hablando, Fernando.
Porque yo recuerdo que Miguel Soler, que se acordará aquí, José Seco, que vino a visitarnos, el secretario autonómico de Educación, recalcó aquel día, insistió en el tema de que se habían comprado muchos aparatitos. Pero claro, es que para poner un aparatito en cada aula necesitas muchos aparatos, punto uno. Y segundo, ¿por qué no hablar con técnicos como los ingenieros industriales que te están diciendo lo que tienes que hacer para mejorar las canalizaciones de aire acondicionado y evitar precisamente esos contagios? Posibilidades y medios hay. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad política. Eso es fundamental. Sin voluntad política, la verdad es que no se resuelven los problemas. Y eso lo vemos nosotros también día a día en la Consejería de Sanidad. Es decir, tiene que haber un impulso político, escuchar a los profesionales y sobre todo garantizar lo que es el derecho a la salud, que ahora mismo hay muchas situaciones que, por ejemplo, la presencialidad famosa de los centros de salud. Sí. A ver, no puede ser que te den cita para dentro de 3 semanas en algún centro. Eso no puede ser. Entonces, claro, tenemos que seguir avanzando en eso y nosotros estamos cansados de hacer escritos, de comentarlo en las reuniones que tenemos con la Consellería y todo son buenas palabras. Pero yo al final lo que digo, hechos. A mí, dímelo por escrito, dime plazo y dime dónde vas a poner los recursos. La pregunta que os voy a hacer ahora viene al hilo de esto, precisamente. ¿Qué cara se os queda a los dos cuando estáis hablando con políticos y cuando dicen a todos, sí, Buana, pero luego yo hago lo que considero oportuno? Es decir, porque imagino que sobre todo en el periodo de más avalancha del aluvión que tuvimos con el tema de la pandemia, no sé si habréis sentido en ciertos momentos o continuáis sintiendo esa sensación de impotencia, en el sentido de decir, bueno, es que estoy aquí luchando y batiéndome el cobre y que no me hacen ni puñetero caso. Pero os digo más, aquí porque tenemos al gobierno del Botanic, pero yo os extiendo la pregunta, por un lado, en lo que conozcáis con otros compañeros, con otras comunidades autónomas, y voy a dejar claro este punto. Aquí no voy a meter a colores políticos, voy a hablar simplemente de que haya políticos que tengan visión y otros que no. Me da igual el partido político que sea. Es decir, ¿qué experiencia tenemos o qué experiencia habéis extraído vosotros respecto a otras comunidades autónomas en la manera de gestionar o de hacer las cosas? Pues mira, en algunas comunidades autónomas, la verdad, sin entrar en colores políticos... Repito, no. Y que nuestros políticos hayan aprendido algo, Fernando. Sí, pues sí que escuchan a los profesionales. Y sí que invierten más en sanidad y desde luego aquí a mí se me queda a veces una sensación, pues la que tienen los profesionales. De repente en un proceso de vacunación a mitad, pues de repente se interrumpe la vacunación, que todos vimos las imágenes. Claro, en el ámbito educativo. A mí me decían los profesionales, enfermeros, médicos, me decían, oye, es que estoy abochornado. Es decir, que ya con la aguja pinchada en el brazo y resulta que me la estaban sacando y venía el director diciendo no pongáis más. Ya, bueno, aquel episodio fue surrealista. Fue dantesco. Claro. Pero desde luego, en reuniones que he tenido yo en consejería, desde luego lo que sí que me sorprende siempre es o la excusa es el techo de gasto con Hacienda, o la excusa es, cuando la cosa va bien, es que tenemos suerte, estamos teniendo suerte. No, la suerte se gana. Es decir, hay que producir. Sin colores políticos, pero simplemente por comunidades. ¿Cuáles consideráis vosotros o consideras tú que han hecho relativamente mejor los deberes, por ejemplo? ¿Qué comunidades? Sí. Pues mira, la verdad es que en Andalucía, por ejemplo, sí que vemos que se ha desarrollado bastante bien y a nivel de inversiones en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, por citar un ejemplo, el Hospital Zendal, sí. ¿vale? Eso es un hospital. Entonces no pues mira que le han caído palos. Sí, le han caído palos, pero desde luego eso es un hospital. Es decir, aquí estamos hablando de una tienda de campaña. Entonces no tiene color. Y desde luego en Galicia también se han hecho cosas así correctas. Siempre nos queda más porque desde luego siempre hay que tener clara que hay que invertir, porque invertir en sanidad o educación es futuro. Claro, es futuro. Y tanto. Y quitarnos problemas del medio. Un elemento vital, absolutamente claro. José, por retrotraernos ese capítulo, como decía Fernando, lamentable, en la época fallera, cuando tocaban las fallas. Ahora, por cierto, Juanfran Barberá es el que sabe más de esto, ¿no? Pero ahora hay colectivos falleros que dudan de celebrar las fallas del 1 al 5 de septiembre, que creo que van a tirar hacia adelante, pero bueno, en fin, ya veremos. Pero bueno, fue una buena idea.
a ver, no me parece mala idea, ya que no íbamos a tener fallas, de aprovechar esos días para el tema de la vacunación. Pero en este recorrido, en el ámbito, por ejemplo, de los docentes, a nivel educativo, al final, más o menos, ¿qué porcentaje tenemos ahora mismo nosotros de profesores que están vacunados? Es decir, ¿nos queda todavía mucho por vacunar del colectivo o se ha conseguido el objetivo de vacunar a casi todos? Porque claro, con tantas idas y venidas... Los datos que hemos podido extraer desde el sindicato en el área de educación, sí, a título personal, puesto que no se nos ha proporcionado datos oficiales contrastados a día de hoy, es que más del 80% de los docentes que forman las plantillas y del conjunto de personal que trabaja en los centros educativos sí que ha recibido la primera dosis. Hay que recordar además, como tú bien decías anteriormente, que se paralizó y luego se reanudó con AstraZeneca y luego todos sabemos que se han tomado unas medidas que además les ha faltado mucha pedagogía a la administración. Yo ayer escuchaba unas declaraciones de la vicepresidenta de la empatía respecto al sector de mi compañero de sanidad y a esos despidos. De la vicepresidenta Oltra. Sí, de la vicepresidenta Oltra. Y yo también echo de menos esa empatía. Y la empatía yo la necesito que aparezca cuando se hace una medida, se nos alarga el periodo de 12 semanas para la segunda dosis a 16. Recordemos que ahora a finales de mayo, principios de junio, deberíamos aproximadamente comenzar con la vacunación de los docentes en su segunda dosis y parece que se va a alargar a finales de junio y necesitamos esa pedagogía y esa empatía que nos expliquen con datos, con informes y temas contrastados que no hay ningún problema y que seguimos entre comillas seguros. Pero claro, me lo pones a huevo, literalmente. Es decir, esa segunda dosis, porque muchos de estos docentes están vacunados con AstraZeneca y está el famoso consentimiento firmado, ¿no? O les están haciendo firmar ese consentimiento. Y en segundo lugar, realmente hay gente más partidaria con el tema de Pfizer, porque es verdad que de alguna manera hay que completar el ciclo con el tema de la segunda vacunación. ¿Cómo está ahora mismo la comunidad educativa? Porque muchos están pendientes precisamente de esa segunda dosis. Sí, prácticamente el 90-95% de los docentes está pendiente de la segunda dosis, puesto que se ha atrasado el inicio de esa inoculación de la segunda dosis. O sea que no se ha podido completar todavía el ciclo. No se ha completado. Además, hemos visto, yo creo que todos en los medios de comunicación, y vosotros habéis tratado el tema en innumerables ocasiones, la paradoja que se genera ahora de la administración en su primera decisión dice que AstraZeneca es para docentes, en este caso, y personal fundamental en la sociedad, como somos también sanitarios, etcétera, y AstraZeneca es la decisión, y ahora resulta que la segunda dosis, que no es algo baladí, puesto que es cerrar el protocolo de vacunación que la propia farmacéutica ha diseñado y que ha aprobado la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, por tema de seguridad sanitaria, resulta que ahora si tú quieres esa segunda dosis y terminar con ese protocolo tienes que firmar un consentimiento y sin embargo una decisión que toma el gobierno de España en base a un estudio que todavía no tenemos los datos y los hemos pedido para contrastar y comparar, esto es lo primero, y es con Pfizer, automáticamente ahí no hay que firmar el consentimiento. Por lo tanto, nosotros desde el sindicato CESIF lo que queremos es empatía a la administración y a los dirigentes, seriedad en la toma de decisiones y sobre todo que no generen esta incertidumbre y mucho miedo que se está generando con esta segunda dosis. Y sobre todo, Fernando, con un detalle importante, es decir, ¿por qué que tenga que recalar la responsabilidad de esa segunda vacunación en manos de personas que obviamente no tienen conocimientos sanitarios? Efectivamente. Cuando uno va al médico le recetan un medicamento, ¿no? Y aquí es, usted póngasela y apáñese. Cuando tú vas a urgencias, por ejemplo, a que no firma ningún documento de que, oiga, ¿qué medicación me pongo? No, el profesional te la dice. Y claro. Mira, o sea que eso simplemente es un ejemplo más de descoordinación y de que las cosas hay que organizarlas y planificarlas con antelación. Es decir, el ejemplo vale. Y después lo de la vicepresidenta Mónica Oltra a mí me dejó estupefacto. Porque digo, si ese es el carácter de coordinación del Consell, desde luego, vamos, me echó a temblar. Permíteme, vamos a hablar después de los despidos, a la vuelta de la publi, porque aquí se está hablando mucho, pero estos dos señores, y bueno, particularmente por la parte de Fernando, en el ámbito sanitario, llevan ya
algunas semanas, por no decir algún mes, avisando de lo que iba a pasar y que lamentablemente se va a producir el próximo lunes 31 de mayo. Alguien tendrá que explicar, cuando nos falte personal sanitario, cómo atenderemos los centros de atención primaria, cómo seguiremos poniendo vacunaciones, cómo igual por mano del demonio tengamos un repunte de la pandemia y a ver qué hacemos, cómo atendemos al turista nacional y al internacional, pues cómo atendemos a las personas vecinos de cualquier tipo de residencia y cómo reforzamos esa atención primaria, por ejemplo, en los lugares de costa, porque se nos llena la boca y tenemos aquí, como estamos diciendo, la foto de portada de las provincias con el turismo, estupendo, bonito y maravilloso, pero a estas personas, si tienen cualquier tipo de incidencia, la tiene que atender personal sanitario. Pues venga, todo esto a la vuelta de la publi, volvemos enseguida. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. ¿Ayudas europeas, estatales o valencianas? ¿Cómo reestructuramos los costes y cumplimos con la seguridad social o la agencia tributaria en la pandemia? Son muchas preguntas y en Asesoría Canales te las respondemos, porque apoyamos tu actividad empresarial o de autónomo dejando tus cuentas claras. Conócenos en asesoriacanales.es o visítanos en calle Alboraya 42, Puerta 2 de Valencia. Primera quincena cultural Camino del Santo Grial, entre el 17 y el 30 de mayo en el Mercado de Colón de Valencia. Una muestra que incluye paneles sobre la historia del Santo Cáliz, así como mesas redondas en las que participarán expertos. Ven a descubrirla. Organiza Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Pues 10 de la mañana, 36 minutos. Aquí estaba hablando con José Seco y también con Fernando García. Pues este aparatito de EPA que yo lo recomiendo a todo el mundo. Tienen distintos canales para poder adquirirlos y de distintos precios. Y esto en una casa, ¿verdad, Fernando? Por supuesto, pues sí, que se puede poner en cualquier tipo de domicilio. Bueno, como decimos, vamos con el asunto de los despidos. Ayer saltó literalmente la bomba informativa. Pero repito, en esta casa llevamos ¿cuántas semanas? Llevamos hablando de los despidos. Que un mes seguro. Más de un mes. Seguro, Sí. Bueno, pues el sindicato CESIF y otros sindicatos obviamente venían denunciando que, cuidado, porque habíamos contratado a un poquito más de 9.000 personas, 9.300 quiero recordar, para reforzar la atención sanitaria con motivo del COVID, y la Generalitat nos dijo que 3.000 se van a la calle. Recordará Fernando, porque se lo comenté, que hablando con el síndic del PSPB, con Manolo Mata, él nos apuntó que claro, que no se podía absorber todo ese personal porque automáticamente bloqueábamos la tasa de reposición en el ámbito sanitario valenciano. Bueno, ahora te pregunto por ello, en primer lugar. En segundo lugar, lo que he comentado antes de irnos a publicidad, necesitamos sanitarios para seguir combatiendo el COVID, para vacunar, para reforzar centros de atención primaria. Estos señores están cansados de repetir y de pedir y de reclamar que nos sigue faltando gente para poder atender a todas las personas. Y todos como usuarios, cuando vamos a un centro o a un hospital, queremos que nos atiendan, y a todos nos cabrea, hablando en plata, que luego no nos puedan atender como pensamos que nos merecemos, ¿no? Todo se ha dicho así.
Bueno, pues con este panorama estamos, pero empiezo por las palabras de Manolo Mata, Fernando. Pues mira, Manolo Mata habla de cosas diferentes, es decir, nosotros lo que pedíamos era que este refuerzo continuase hasta el 31 de diciembre. Como han hecho otras comunidades autónomas. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque hasta que no se creen las plazas estructurales, para que la sanidad llegue a un nivel que llevamos arrastrando mucho tiempo de carencia de efectivos y no se nos vayan a otras comunidades autónomas, entonces es necesario ese estudio hacerlo. Entonces no tiene que ver nada con la tasa de reposición, sería un refuerzo que es necesario para todo lo que tenemos pendiente y más atrás, porque yo estoy recordando ahora la lista de espera quirúrgica. Ojo con eso, que aunque parezca que ahora hay menos, pero esto tiene una explicación, es decir, se hacen menos pruebas diagnósticas. Con lo cual, y menos consultas, con lo cual eso cuando empiece a funcionar otra vez empezará a subir con patologías más graves. Claro, porque permíteme sobre esto un inciso muy rápido. ¿Qué lista de espera tenemos ahora mismo? ¿Y cuántas demoras hay de intervenciones quirúrgicas? Por ejemplo, tratamientos de algo que lamentablemente no pueden esperar, por ejemplo, como la oncología, como los cánceres que están ahí siempre presentes. Es decir, que todo esto no podemos mirar hacia otro lado. Pues por lo menos se habrá triplicado, se habrá triplicado la lista de espera seguro. Pero ¿qué pasa? Datos no nos facilitan. ¿Por qué? Porque dicen que no, que ahora están centrados en lo COVID. No, cuidado. Lo COVID y lo no COVID. Porque, a ver, la gente también padece enfermedades que no son COVID. Y hay que estar ahí. Por eso nuestra insistencia en reforzar con estos acúmulos de tareas esta cuestiones que tenemos pendientes y llevamos arrastrando. Es decir, un ejemplo, en la FE, en el departamento de la FE, 12 médicos que había de refuerzo para primaria, 5 se van a la calle. A ver, en una situación de presencialidad otra vez y de turistas que van a venir, lo pongo como ejemplo, Sí. Habrá que coger y reforzar con todos los medios necesarios. ¿Qué va a suceder? Plan de vacaciones. La primera semana de junio se empezará a llamar. Posiblemente muchos profesionales decidan irse fuera de la Comunidad Valenciana porque les ofrecen, en vez de los 3 meses de aquí, les ofrecen 6. Bueno, porque además hay un detalle importante. Claro, ahora mismo entre comunidades autónomas e incluso entre países europeos hay una especie de pugna, digámoslo así, por la captación de personal sanitario, porque hay escasez. Es decir, si tú pierdes 3.000 efectivos, como muy bien apuntas, pues lógicamente cada persona está en su libre albedrío y con todo el derecho del mundo de decir, pues en Madrid o en Andalucía o donde sea, me ofrecen mejores condiciones o en Francia. O Francia, o Suiza, por ejemplo, o Alemania, claro, que los necesita. Decir, cuidado porque podemos perder ahora mismo a un personal sanitario que a lo mejor luego no podemos recuperar. Nosotros lo formamos, el talento lo damos nosotros, nos gastamos el dinero con educación, formando muy bien, y resulta que ahora vamos a perderlos, porque hay condiciones mejores y mejores contratos. Y te lo digo, yo he hablado con médicos y enfermeros y enfermeras y me han dicho, este planteamiento, pues mira, nos iremos a otras comunidades. ¿Por qué la Generalitat entonces esgrime? Porque, a ver, la pregunta yo la hice correctamente. Es decir, el que se me fue por la tasa de reposición fue, además también es un buen amigo, que es Manolo Mata, con el que nos congratulamos, que mira que lamentablemente para él ha tenido que utilizar la sanidad porque ha tenido un problema de salud bastante importante y felizmente ha recuperado. Pero decir, él salió por los derroteros de la tasa de reposición, pero lo que tú muy bien apuntas no tiene nada que ver con toda la demora y el retraso que tenemos y las carencias que ya arrastra nuestro personal sanitario. Fíjate que en la reunión que tuvimos de mesa sectorial de la Consejería, cuando se nos dijo que se iban a ir a la calle, que los iban a tirar a 3.200 profesionales, yo le dije que eso no me parecía bien, no me parecía correcto, y que ¿qué pensaban ellos? ¿Qué pensaban ellos, los directores? Y la respuesta fue, a ver, aquí hay un techo de gasto que está limitado por Hacienda y no podemos hacer otra cosa. Ya desearíamos nosotros que se quedasen. Ojo con eso, Ojo con eso. Por eso te digo que muchas veces de arriba, yo creo que a veces hay que ser valiente y decir las cosas como están claras. Pero vamos a ver, hay tantos problemas de infrafinanciación que tiene la Comunidad Valenciana. Creo que es el momento de endeudarse, ¿no? Efectivamente, es que la inversión en sanidad y educación multiplica por 4 los beneficios. Eso está demostrado empíricamente. Entonces, tenemos que intentar hacer un esfuerzo porque el esfuerzo... A ver, cuando nosotros queremos que vengan turistas, sí, claro. Pero claro,
El turista viene cuando se garantiza la seguridad sanitaria. Pero hay que atenderlos. Es todo. O los restaurantes, bares, discotecas. ¿Queremos que abran? Sí, pero hay que garantizar la seguridad sanitaria. Con permiso de José, la pregunta obligatoria de todo lo que se montó en el día de ayer y que denunciaban también otros compañeros vuestros de otros sindicatos, concretamente del área de enfermería. ¿Es verdad lo de los WhatsApps? Sí que es verdad. Lo digo porque enseguida la Consellería de Sanidad salió a la palestra diciendo esto no es así, hay que hablar con Hacienda, precisamente por lo que tú comentas, por el tema de los dineritos, hablando en plata, y ya se comunicará a los profesionales, etcétera y tal. Pero claro, el sindicato ayer, o los sindicatos, denunciasteis el tema de los WhatsApps y Consellería de Sanidad los desmintió. Es verdad. Bueno, es verdad. Y lo voy a explicar claramente. Venga. Es decir, los profesionales sanitarios que se les cesa, se les comunicaba por WhatsApp desde dentro de los hospitales. Ojo. ¿Pero quién lo comunicaba? ¿Las direcciones de los hospitales? Las direcciones de los hospitales, la supervisora, los cargos intermedios, compañeros que he hablado con ellos, dice, mira, me ha llamado hoy el jefe de personal subalterno y me ha dicho, oye, que tú no vas a seguir. Pero WhatsApp... permíteme la pregunta, ¿con qué intencionalidad? Es decir, ¿con el sentido de anticiparse a los acontecimientos, obrando de buena fe, no esperando a la confirmación oficial? Porque claro, yo entiendo, como tú dices, que estos WhatsApps han corrido como la pólvora, que evidentemente ya venían confirmados de jerarquías superiores, si lo podemos llamar así, de la Consejería de Sanidad. Sí. ¿Por qué entonces la pregunta es por qué luego Sanidad lo niega? Pues porque Sanidad va a la cuestión formal. Es decir, para Sanidad un cese es cuando te lo dan por escrito y firmas. Evidentemente, nosotros como sindicato no hemos recibido aún el listado con nombre y apellidos y puntuaciones de bolsa para fiscalizar esos ceses o esas renovaciones. Entonces, evidentemente, esto desde las direcciones se ha permitido y es más, los listados están ya. Tengo constancia de eso, tengo constancia. Y Consellería no los quiere dar o lo va a dar, seguramente lo dará a 2 días de ceses. ¿Para qué? Para que no podamos fiscalizar y no podamos comprobar las cosas. Me parece que eso no es correcto y por ahí no vamos bien. Ahora luego te hago una pregunta sobre eso. En el tema educativo, José, vamos a ver, precisamente ayer o antes de ayer, también salían algunas informaciones, creo que fue ayer, donde los profesionales docentes insisten, si no recuerdo mal, en un 92% que quieren seguir desempeñando su labor en los centros en los cuales se encuentran. Es decir, bueno, aquí que estamos, como yo recuerdo también que hablamos con Fernando, ya estamos otra vez con el tema del baile, de docentes de un centro para otro, de aquí para allá, que no olvidemos que, claro, esto supone para una persona cambiar su vida, sus costumbres, sus rutinas, ya no te cuento si tienen hijos, escolarizarlos en otro sitio, ya que estamos hablando de educación, etcétera. ¿Qué pasa en educación con el tema del personal, ya que estamos con ello? Sí, nosotros desde CESIF Educación de la Comunidad Valenciana lanzamos una encuesta abierta a todo profesional del mundo docente para constatar lo que nosotros pensábamos que era lo lógico. En definitiva, y para que todo el mundo nos pueda entender, la mayoría de docentes que contestaron a esta entrevista, que además tiene una participación muy importante, es que les gustaría continuar en el puesto donde están desarrollando proyectos. Eso, para que nos entendamos, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que los alumnos van a poder continuar con esos docentes comprometidos con proyectos y con sus alumnos y que conocen a esos alumnos, que saben qué dificultades ha pasado, tanto el curso pasado como este, y que es la mejor herramienta que tenemos para poder acentuar en aquellas áreas que se necesiten para que ese alumnado salga lo mejor preparado posible también para el curso que viene. Sí. Contando además que evidentemente creo que no descubrimos nada desde el sindicato CESIF cuando trasladamos a la administración y parece que en ocasiones le cuesta y bueno, pues ahí se pelea el hecho de que cualquier trabajador, incluyendo los públicos como son los docentes, en este caso, si tienen unas condiciones de trabajo adecuadas, ven que personalmente pueden hacer esa conciliación familiar porque ya lo tienen organizado, siempre se va a rendir muchísimo más y al final quien sale beneficiado es el conjunto de alumnado y por lo tanto la sociedad. Pero yo insisto en la cuestión respecto al tema de habéis hecho la encuesta, lo cual creo que deja las claras, como también apuntaba antes Fernando, de las preferencias del tema de los docentes, pero ambos lo habéis denunciado hasta la extenuación. Antes lo comentaba con Juan Carlos San Juan. Si uno ve la situación en España,
desde la perspectiva empresarial o para el ciudadano de a pie, dice, ¿cómo es posible que tengamos la deuda pública disparada al 120%, que es un 140% de incremento? ¿Cómo puede ser que tengamos cada vez mayor dependencia de la administración en detrimento de la actividad privada? Porque claro, la actividad privada sostiene a la pública. Entonces, esto, claro, para cualquier ciudadano dice, bueno, estamos sobredimensionados. Y ahora, claro, vosotros estáis hartos de repetir que encima tenemos carencia de personal en muchas áreas de la administración, con lo cual, claro, para la gente de a pie dice, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Entonces, y al mismo tiempo lo uno con lo que estamos hablando, con la derivación de personas de aquí para allá, de esto para el otro. Si tú tienes una encuesta en el ámbito educativo, José, donde dejas a las claras las preferencias de los trabajadores y por tanto de los profesionales, ¿por qué intentar moverlo y removerlo todo? Es decir, y tratar de buscar y ir tapando huecos en lugar de hacer, pues mira, ya que hablamos de tasas de reposición o de incrementar plantillas como toque y como corresponde. Bueno, yo creo que muchas veces es las inercias que durante otros cursos escolares y otras épocas se ha llevado a cabo. Nosotros ahora tenemos un proceso, y eso hay que reconocérselo a esta Consellería de Educación, donde esas comisiones de servicio, que es como se denomina esta situación administrativa dentro de la Consellería de Educación en este caso, va en base a lo que son unos porcentajes, unos puntos a la hora de participar y que te asignen ese destino. Y luego además también tenemos lo que CESIF ha pedido, como era el concursillo, que es, bueno, ya que tengo la plaza, quiero optar a unas plazas donde creo que puedo aportar muchísimo más al conjunto de la educación pública valenciana. Y dicho esto, es importante que pongamos luz sobre el mantra de que lo público está sobredimensionado. Lo público debe de estar dimensionado para que haya un equilibrio. Y dicho eso, claro. Lo más importante, y lo decía también mi compañero, es el hecho de, tanto en sanidad como en educación, se genera por cada euro de inversión 4 de beneficio. Ojo, lo que nosotros como sindicato CESIF pedimos y exigimos a la administración y por lo tanto a los políticos, que son los que toman la última decisión, es que hagan una buena gestión. Y en muchas ocasiones la excusa que tanto a él como a nosotros en educación nos ponen de Hacienda son ellos. O sea, Hacienda no son, y yo hago la broma, no son unos marcianos que vienen a final de mes y nos dejan el dinero. No. Hacienda son ellos. Entonces, el tema de es que antes resulta que Hacienda eran otros y nos recortaban. Oiga, ahora los recortes en todo caso los pone usted. Nosotros en educación también tenemos el hecho de la contratación de más de 6.000 docentes para este curso, y nosotros también estamos pidiendo en educación que se mantengan, porque la bajada de ratio hace que podamos trabajar. Y respecto a esa combinación que tú decías, fundamental, evidentemente, entre lo público y lo privado, a mí me gusta poner un ejemplo cuando damos las charlas o cuando hablamos con gente. Lo importante es que nosotros en los centros públicos, por ejemplo, de formación profesional, cuando estoy formando a un técnico en cualquier disciplina, pongamos electricidad, cuando esa alumna va a una empresa que se dedica a electricidad, telecomunicaciones, desde el minuto cero, pueda trabajar y pueda dar un buen servicio a sus clientes y por lo tanto sea útil y sea valorado en su empresa. Y eso se consigue con inversión pública. Solamente cuando esas empresas privadas tengan la capacidad y el pulmón de generar puestos de trabajo, asumirán a nuestros trabajadores, a nuestra gente formada en lo público, y de esa manera generaremos riqueza. Y eso es lo que también el compañero estaba diciendo antes. No puede ser que nosotros hagamos esos esfuerzos desde lo público con dinero y con impuestos de todo el mundo y las administraciones no generen ese entorno proclive a las empresas para que capten, para que tengan a nuestros estudiantes trabajando. Y con el añadido que tú muy bien señalas, que es, claro, lo que se plantea toda la opinión pública. Es decir, repito, cómo podemos estar haciendo ese esfuerzo y pagando nuestros impuestos y todo, y cuando tenemos que llevar a nuestros hijos a centros educativos o a centros sanitarios, nos encontramos con esas carencias. Eso es lo que no entiende la gente. Pero vosotros lo explicáis aquí perfectamente. Y claro, al final, pues no se puede definir de mejor manera. Y me encanta el ejemplo que has puesto. Hombre, a ver, seguir echándole la culpa a otros después de 6 años, pues ¿qué quieres que te diga? Con todo lo que ha pasado, pues ya de esto ni nos acordamos. Con lo cual, Fernando, y luego también lo cierro con José respecto al tema de esos profesores que nos van a hacer falta para el próximo curso. Insisto, esos 3.200 profesionales, bueno, pues se van a la calle. Se van a la calle. Para mí esos son recortes
Para mí está clarísimo, son recortes. Esto depende, sabes que quien lo haga, son recortes o no. Son recortes. Para algunos sí, para otros no. Llámese recortes en sanidad. Ya. Entonces, pero si los hace otro gobierno son recortes. Si se hacen ahora, no. Para mí eso, y fíjate, en la última reunión yo lo dije por escrito, que me gusta a mí hacer las cosas por escrito siempre. Le dije, ya que el techo de gasto lo pone Hacienda, pues elevamos la petición al presidente Ximo Puig, que él está encima del Consell y es el que tiene la máxima responsabilidad. Claro, me echo a temblar cuando veo las declaraciones de Mónica Oltra diciendo que no sabía muy bien cómo que había pasado ahí, ¿sabes? Y solamente por añadir una cosa más. Sí. Es decir, en noviembre tuve yo reunión con la atención primaria, con la comisionada de atención primaria, María José Lloria, y le comentamos el tema de a ver la primaria cómo iba a resolverlo. Nos dijo que le dijéramos nosotros, y yo le dije 4 cosas. A ver, que tenemos algún pequeño problema con el micro. José, respecto al tema de la tasa de reposición también, del tema del profesorado. Bueno, nosotros desde lo que es el sindicato CESIF... Sí, es un problema que está ahí. Tratamos de solventarlo enseguida. A ver, espérate ahora. A ver ahora, prueba ahora, a ver. Nosotros lo que pedimos... A ver. Venga, a ver ahora, dime. Sí, que lo que está claro es que tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir apostando tanto en sanidad como en educación, y en la parte de educación que nos corresponde no podemos dejar un minuto a un profesor o a una profesora contratada este año ni a un alumno con esa atención personalizada para que realmente salga lo mejor preparado a un mercado laboral que creo que todo el mundo tiene muy claro que es muy competitivo, que las nuevas tecnologías han llegado y, como se suele decir, han llegado para quedarse, y tanto que y sí. necesitamos que tengamos la educación pública valenciana mejor preparada para este gran reto que tenemos. Creo que la educación pública y los profesionales de la docencia en lo público vamos a ser clave en la salida de la crisis. ¿Cuántos profesores necesitamos para el nuevo curso? Para el nuevo curso tenemos que mantener los que este año se han contratado, más de 6.000 añadidos a las plantillas originales que teníamos el curso anterior, y estamos haciendo el cálculo para pasárselo a la Consellería de Educación, sobre todo en formación profesional. Pero más o menos, ¿cuántos calculáis que nos pueden hacer falta? Nosotros pensamos que con la bajada de ratio que planteamos nosotros para esa atención más personalizada estaríamos alrededor de otros 4 o 5.000 profesores en diferentes niveles educativos para que realmente tuviéramos la fuerza que necesitamos en la educación pública. ¿Se está planteando un nuevo curso de formación presencial y online? Lo que nos ha trasladado la Consellería a través de las medidas que plantea el Ministerio de Educación es que va a ser 100% presencial, y eso debe de pasar siempre por el dimensionado de los centros educativos y las instalaciones, no del aumento de la ratio. Lo cual no quitaría, pienso yo, también que de alguna manera algo también adquiramos esa experiencia ya, ¿no?, que hemos conseguido por el tema de la pandemia y podamos aplicar algo de metodología online. Esto es otro tipo de debate. Fernando, a ver, ¿qué tenemos por delante? En primer lugar, lamentablemente, esos despidos, como estábamos diciendo, que se van a producir el próximo día 31 de mayo. Eso se pierde, como tú muy bien apuntas. Bien, próximas reuniones, objetivos que tenéis en materia del ámbito sanitario de CESIF, y próximas reuniones también con la Consellería de Sanidad. Y bueno, y el tema de las residencias, el tema de las residencias que también deben seguir con su control sanitario, que a nadie se le olvide esto. Pues mira, en principio con la Consellería tenemos en un par de semanas una reunión con ellos para que nos contesten a preguntas que le hemos pasado por escrito. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, preguntas del tipo de cuándo van a empezar a crear plazas estructurales. Es decir, necesitamos saber qué planificación tienen para tener en cuenta que estos acúmulos que han renovado ahora, el 31 de diciembre cesarán, pero tienen que tener ya la estructura, la organización y la planificación de las plazas que nos hacen falta, que nosotros ciframos en aproximadamente 11.000 plazas. Necesitamos 11.000 plazas sí, para atender bien a todo el ámbito, todas las especialidades y necesidades sanitarias. Por supuesto. Médicos, enfermeros, celadores, auxiliares administrativos. 11.000 plazas. Sí, parece muchas, pero ten en cuenta también que hay muchos que se van a jubilar.
en estos periodos. Ojo, la plantilla está muy de edad, muy elevada de edad. Entonces es necesario eso. Pero además es que le hemos pedido también mesas técnicas a la consellería. Es decir, hay que hablar con la consellería de jornada de trabajo, retribuciones, hay que atraer a profesionales, no que no se nos vayan. Y después, sobre todo, tema de riesgos laborales también tenemos que hablar. ¿Tenemos jóvenes, tenemos suficiente volumen de jóvenes para poder incorporarlos a nuestro mercado laboral sanitario? O sea, ¿tenemos, digo, por formación o estamos obligados ya a importar? Estamos obligados ya a importar, sobre todo en personal facultativo. Yeah. Importamos mucho. Entonces, si a eso añadimos de que hay que hacer atractivos los puestos, claro, si a ti te da una baja que estás 15 días y otra comunidad autónoma o otro país te da una vacante, sí, pues la gente se te va, lógicamente. Bueno, pues yo os agradezco mucho, insisto que a los dos que hayáis estado aquí seguiremos hablando, Os seguiré dando la brasa para que vengáis y que nos sigáis contando pues todo lo que no sabemos de otra manera. Don Fernando García, que es portavoz de Sanidad del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana, y don José Seco, que es presidente.